Salmo 119. Una odisea al corazón de Dios. Establecida en la tierra. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Versículo 90. Dios fue fiel en establecer su palabra en los cielos para siempre. Ahora veremos que su fidelidad se extiende de generación en generación. El mismo Dios que creó el universo con su palabra y estableció su palabra para siempre en los cielos, es fiel para preservar su palabra de generación en generación. Él puede hablar su idioma con la misma facilidad con que habla hebreo y griego. En este punto, muchos lectores perderán su apertura mental cristiana. Hay mucho dinero en juego, por lo cual las diversas casas editoras buscan persuadirnos de los méritos de su propia traducción moderna de la Biblia. Muchos eruditos tienen la ambición de avanzar en sus carreras al formar parte de un comité que produzca una traducción moderna. Una gran parte del dinero en juego ha sido invertida en campañas propagandísticas bien preparadas que pretenden convencernos de los graves errores que existen en la Biblia de la Reforma. Desearían que creyéramos que nuestra Biblia Reina Valera, aparte de ser absolutamente anticuada, está llena de graves errores. Una multitud de cristianos ha caído ciegamente en esta vieja trampa de preguntar, ¿con qué Dios os ha dicho? La cual ha estado en práctica desde que la serpiente en Génesis 3 logró que Eva dudara de lo que Dios había dicho en el huerto del Edén. La Biblia de la Reforma, que produjo una ola de misioneros que se expandió por todo el mundo a través de veintenas de avivamientos genuinos y de despertares increíbles, y que formó el latido del corazón de la era Filadelfia de la Iglesia, hoy día ha sido sustituida por una Babel de Biblias. Esta Babel de Biblias ha producido confusión, superficialidad espiritual y una iglesia laodicense tibia. Apocalipsis 3:16, que depende del dinero, de programas y de emociones, en lugar de depender de la establecida palabra de Dios. Usted puede decir que hoy soy ingenuo, mal informado, anticuado o lo que quiera. Solo doy gracias que un día compareceré ante el tribunal de Cristo y no ante el tribunal suyo. He examinado los asuntos, he considerado la evidencia y he llegado a una conclusión. La palabra de Dios permanece establecida en los cielos para siempre, y su fidelidad permanece de generación en generación, incluyendo la mía. Creo que la palabra de Dios permanece establecida en los cielos y se encuentra registrada fielmente en la Reina Valera, que tengo en mis manos. Al llegar a la conclusión de que la palabra de Dios permanece establecida y que la fidelidad de Dios se extiende de generación en generación, incluyendo la mía, me rinde un beneficio adicional, un corazón establecido. El versículo 90 continúa diciendo, tú afirmaste la tierra. David también afirmó su fe en el poder creativo de Dios en el Salmo 33, versículo 8 y 9. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. La mayoría de las personas conoce las grandes declaraciones de la creación, tales como Génesis 1:1 y Juan 1, versículos del 1 al 3.
pero hay muchas más. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1:2 y Colosenses 1:16. No cabe duda que la Biblia enseña que la creación fue un acto del Señor Jesucristo. Colosenses 1:16 lo dice con claridad. Juan 1:1 al 3 indica lo mismo, refiriéndose a Cristo como el Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si observa detenidamente lo que dice la Biblia, verá que es muy difícil distinguir entre el Verbo viviente, el cual es Cristo, y la palabra de Dios. Aún en la creación, el acto en sí no solo se le atribuye a Cristo, sino también a la palabra de Dios. Acabamos de ver el Salmo 33, 8 y 9. Ahora considere el Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Sencillamente no hay manera de separar al Verbo viviente de la palabra de Dios. Por este motivo es que la Biblia es tan importante. Esto no constituye bibliolatría, la adoración de la Biblia como si fuera un ídolo, como algunos acusan. Solo a través de la palabra escrita de Dios es que podemos llegar a conocer y amar al Verbo viviente. Si no fuera por la Biblia, nos veríamos obligados a depender del sentimiento, emociones, experiencias y especulaciones. Y si no tuviéramos la palabra absoluta de Dios tal como permanece establecida en los cielos en forma escrita, nos encontraríamos nuevamente en el predicamento de no tener una norma absoluta para nuestras vidas. Necesitamos tener una norma absoluta para nuestras vidas. La versión Reina Valera difiere de las traducciones modernas en que esta es una traducción fiel de manuscritos que concuerdan con la vasta mayoría de los manuscritos disponibles, los mismos manuscritos que produjeron las Biblias de la línea de la Reforma. A finales del siglo pasado, el descubrimiento de unos cuantos manuscritos antiguos influyó en la composición de los textos en griegos usados para traducir las Biblias modernas. Estos manuscritos difieren en muchos puntos particulares de la mayoría de los manuscritos existentes, pero se les concedió gran importancia debido a que eran un par de cientos de años más antiguos que el resto. Sin embargo, el que sean más antiguos no significa necesariamente que sean mejores ni más fieles a los originales. Aun los que critican mi posición reconocen que la mayoría de los manuscritos de los cuales surgió la Reina Valera se desgastaron debido al uso constante y debido a que las copias de los mismos se hicieron en papiros baratos para facilitar la disponibilidad y movilidad de la Biblia. Los manuscritos descubiertos más recientemente se hallaron en lugares de clima seco, en los cuales se preservaron con mayor facilidad. Además, estos se hallaron copiados en papel vitela más caro, del tipo usado para fines académicos, y generalmente ni siquiera concuerdan entre sí.
Las primeras traducciones de los manuscritos griegos en otros idiomas hechas en fechas anteriores a las de estos manuscritos más antiguos tienen a confirmar la validez de la mayoría de los manuscritos de los cuales surgió la Reina Valera. Nuevamente, este es un campo de estudios profundamente complejo, pero la información se encuentra disponible para todo aquel que desee tomar el reto de estudiarla. He aquí un pensamiento para motivar una reflexión profunda. Si Dios no es lo suficientemente fiel para preservar su palabra de generación en generación, entonces todo el asunto de la inspiración divina no es más que un ejercicio académico. ¿De qué sirve que Dios haya inspirado su palabra en los manuscritos originales si esa palabra no está a nuestro alcance hoy día? Si este comentario ha sido de bendición para usted hasta ahora y usted ha sentido que nuestro enfoque es un tanto diferente, tiene razón. En lugar de escarbar las joyas del hebreo, hemos permitido que la Biblia se defina a sí misma en su propio idioma. Usted ha visto la continuidad de la palabra de Dios. Usted ha visto cómo encaja. Ha visto que hasta usted puede entender la Biblia sin la ayuda de 10 años de estudios en un seminario. No estoy atacando a los seminarios ni a aquellos que cuentan con la capacidad de leer los idiomas hebreos y griego. Yo mismo he cursado estudios a nivel de seminario. He estudiado cursos de griego y de teología y he leído la Biblia en varios idiomas. Esto es lo que he aprendido. Usted puede entender la Biblia. No importa si usted es un soldador, un mecánico, un conserje o un físico nuclear. Continuamos nuestro análisis de este tan importante versículo. Cuando dice que Dios afirmó la tierra, esto implica más que la creación. La idea de la creación queda incluida, pero el afirmarla es darle orden, propósito, dirección y firmeza. La creación no fue un acto caprichoso de Dios. Él la creó con un propósito deliberado, de modo que la tierra fuese afirmada, firme y ordenada. Además de eso, el versículo 90 termina diciendo, y subsiste. La tierra subsiste a pesar del pecado del hombre. El orden y propósito permanecen allí, si bien han sido ocultados por la maldición del pecado. Dios es quien impide que la tierra se deshaga. Regresemos a un par de pasajes de la creación que acabamos de examinar y veamos este concepto de control en el contexto. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. También Hebreos 1:3, que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios es el pegamento que mantiene los elementos atómicos en su lugar debido. Sin su omnipotencia constante, el universo entero quedaría reducido a un caos cósmico. El deísmo era un concepto teológico popular en la época del surgimiento de los Estados Unidos como nación. Varios de los líderes estadounidenses se suscribían al deísmo. Esencialmente, esta doctrina enseña que Dios creó el universo y luego lo dejó suspendido en el espacio y sujeto a las leyes naturales de la ciencia.
sin que hubiera necesidad que interviniera nuevamente en él de forma activa. Los caricaturistas representan al deísmo como una religión cuyo Dios está ausente. Dios lo hizo todo y luego lo abandonó a la merced de los mejores esfuerzos del hombre, para nunca más intervenir directamente en el proceso. Sin embargo, los versículos que acabamos de leer en Colosenses y Hebreos, vistos a la luz del Salmo 119:90, presentan un cuadro totalmente diferente. Muestran a un Dios que está intensamente involucrado en su creación. Es un Dios que mantiene unido el universo en todo instante. Él afirmó la tierra, le dio orden, propósito y firmeza. Él se asegura que subsista hasta hoy. Un momento. ¿Cuál es el contexto de este versículo, de este pasaje y de este salmo? ¿Acaso no estamos hablando de la palabra de Dios? ¿Acaso no se trata de la confesión de fe de David, en la cual afirma que la palabra de Dios permanece en los cielos? ¿Por qué es que los mismos teólogos que niegan el deísmo hoy invierten su posición cuando se trata de la Biblia? Esto es lo que estos teólogos dicen cuando aplican su deísmo moderno a las Escrituras. Hace muchos siglos atrás, Dios estableció su palabra en los cielos y la dio al hombre. Dios solo sabe hablar hebreo y griego y conoce algunas palabras de arameo, por lo cual Él hizo que la palabra que permanece establecida en los cielos apareciera en manuscritos originales que ningún erudito con vida jamás ha visto y que nunca se adecuaron para formar una Biblia. A partir de ese momento, Dios dejó de ser parte del proceso. Él se hizo a un lado, mientras que nosotros los hombres dependemos de los mejores esfuerzos de los eruditos para informarnos acerca de la probabilidad de certidumbre de lo que Él dijo hace mucho tiempo ya. Dios observa desconectado desde el cielo, mientras que los eruditos luchan por reconstruir la palabra de Dios que permanece en los cielos, pero que nunca se estableció en la tierra después de la desaparición de los manuscritos originales. Eso pareciera sugerir que Dios estuviera jugando aquel viejo juego de feria, encuentre la bola, excepto que ahora se trata de encuentre la verdad. Esta actitud es totalmente diferente a la actitud de Pablo cuando le escribe ese pasaje a Timoteo que siempre se cita cuando se está discutiendo la inspiración de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, versículos 16 al 17. Pablo afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios, respirada por Dios. Mientras repetimos estos versículos en nuestra confesión de fe, el teólogo deísta moderno podría haberse precisado añadir, en los manuscritos originales, por supuesto. Lo extraño es que pocas veces citamos el versículo 15, que precede inmediatamente a esta gran declaración doctrinal. Cito, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si aceptamos la forma de pensar de estos deístas, entonces solo nos quedan dos alternativas. O creemos que Dios de alguna manera confió
la colección completa de manuscritos originales a la abuela y a la madre de Timoteo, primera de Timoteo 1:5, para que él pudiera conocerlos desde su niñez, o tenemos que creer que la palabra escritura cambia misteriosamente de significado entre los versículos 15 y 16, aunque ambos versículos se encuentran en el mismo contexto. Si aceptamos la posición popular de los eruditos de hoy, se nos pide que creamos que las escrituras del versículo 15 son copias falibles de la palabra de Dios, mientras que en el versículo 16, en el mismo contexto, la palabra escritura es la palabra que Dios inspiró. Si sencillamente leemos el texto tal cual aparece, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que el mismo Dios que inspiró las Escrituras fue fiel hasta la generación de Timoteo, quien era un creyente de segunda generación. El punto del salmista en el Salmo 119:90 es que Dios es igual de generación en generación.